Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Les saluda Luis Ramírez de bibliolatino.com. Vamos a ver en la siguiente presentación detalles importantes a considerar si es que estás pensando en pasarte a COA. Un punto importante, ya que de un tiempo a esta parte muchas bibliotecas e instituciones con algunos centros de documentación, acopio de datos, están tomando la decisión de cambiar o actualizar su sistema de gestión de bibliotecas o simplemente su catálogo bibliográfico. Muchas de estas situaciones de cambio se producen por distintos motivos, van desde el punto de vista económico, por el costo de las licencias, teniendo en cuenta que COA es un software libre, van también desde el punto de vista del aprendizaje, ya que en algunos casos, que no son pocos, muchas de las herramientas existentes no presentan documentación en nuestro idioma o de pronto no se encuentra mucha información para un uso normal o un uso estandarizado de los módulos que estos puedan presentar. Y por último, y no menos importante, eh, algunas de estas aplicaciones, de estos software, son muy poco mantenidos con el tiempo, es decir, no presentan evoluciones, no presentan nuevos desarrollos o nuevas versiones que lo puedan hacer competitivo con el paso del tiempo a través de las nuevas necesidades que siempre van a ir apareciendo de cuanto en cuanto. En el caso de COA, la situación o el panorama se presenta bastante atractivo, ya que gracias a la comunidad de COA, a los usuarios que se tienen a nivel internacional, muchos de ellos colaboran bastante con la evolución del software, ya sea reportando errores, ya sea probando parches, ya sea solicitando y o auspiciando, patrocinando con pago el desarrollo de algunos módulos, o también simplemente con el uso y la capacitación que de alguna u otra forma ellos, los usuarios, van obteniendo para el caso. Eh, Otro punto importante que es necesario mencionar es el manejo que tiene COA a nivel de bibliotecarios y de informáticos. De hecho, esta dualidad es muy presente y se recomienda, por supuesto, que al momento de pensar en una implementación en tu institución, sean estas dos áreas las que trabajen de forma conjunta para poder tener el resultado que se espera. ¿Ven? A veces uno dice o toma la decisión y dice, bueno, ¿sabes qué? Se me ocurre, ¿no? De pronto acabamos de darnos cuenta en el tema de presupuestal y pues no nos van a avanzar los valores, los costos, el dinero. No vamos a llegar a cumplir la meta para poder seguir manteniendo, imaginemos que estamos con un software de licencia anual o de renovación anual. Entonces para estos casos uno dice, bueno, nos vamos por el lado del software libre, pero no por el solo hecho de ser software libre, no por el solo hecho de ser open source importante, no va a requerir algún tipo de soporte, mantenimiento, o esto no es una herramienta mágica que simplemente se va a instalar y te va a resolver los problemas. Tú necesitas tener uno, el conocimiento, el bagaje por detrás de la herramienta, y también si es que de pronto no eres un especialista o conocedor o conocedora de algunas aplicaciones de informática, vas a necesitar del apoyo de personal de sistemas para este caso. Ya sea que estemos hablando de COA, ya sea que estemos hablando de cualquier otro tipo de software o programa. Entonces, si tú dices, bueno, ya he tomado la decisión de poder mudarme, primero nosotros debemos de evaluar los pros, los contras, saber si contamos con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en esta presentación el día de hoy? Algunas consideraciones técnicas, algunos pasos internos que se van a determinar, los detalles para el traspaso y, no menos importante,
el mantenimiento y sobre todo la evaluación de la herramienta, ¿no? Que a veces muchos se olvidan, ¿no? Me ha pasado bastante con algunos clientes que simplemente reciben la herramienta, empiezan a utilizarla, pero la evaluación del uso, o sea, ¿sabes qué? Este módulo no lo entiendo o de pronto a mí me parece que este procedimiento podría cambiar. La evaluación por parte del usuario es importante. ¿Bien? Vamos con algunas consideraciones técnicas. Bien, cuando hablamos de consideraciones técnicas, hablamos también de conocer el software. No solamente el tema de conocer los módulos que lo componen, sino también sobre qué tipo de lenguaje está desarrollado. En el caso de COA, el lenguaje de desarrollo es Perl. En el caso, por ejemplo, de PMB es completamente distinto, este es PHP. Entonces, es necesario que tú puedas conocer eso. ¿Por qué? Porque si hablamos de que tú vas a implementar COA dentro de tu institución y necesitas que tu institución te vaya a brindar algún tipo de soporte, el tema del lenguaje de desarrollo va a ser necesario, porque a veces las áreas de sistema no conocen o necesitan contar con el aprendizaje para algún lenguaje de desarrollo adicional. O a veces caen en el tema de estandarización de plataformas, estandarización de lenguaje de desarrollo y dejamos de lado el PER, solamente nos enfocamos en PHP y MySQL, se me ocurre. Y por supuesto cuando les presentamos COA con lenguaje PER o desarrollado en lenguaje PER, se nos presenta una pequeña barrera, ¿no? Otro detalle importante, la evaluación de necesidades. Mucha gente me dice, ¿sabes que yo tengo una biblioteca pequeña y quisiera implementar COA? La primera gran pregunta es, bueno, ¿y qué esperas o qué es lo que haces? ¿Qué procesos, qué servicios, qué productos son los que tienes en tu biblioteca? ¿No? De pronto te dice, no, yo solamente ingreso libros y quiero un OPAC, una interfaz, un buscador para mis usuarios. COA los tiene, de hecho, pero tiene más cosas, muchas más cosas que solo estas. Entonces, tenemos que evaluar correctamente nuestras necesidades, o a veces nosotros pedimos o solicitamos en base a algunas experiencias de software que ya estamos utilizando, software de pago, y siempre el precepto, ¿no?, que se maneja y dices, yo quiero que COA haga lo mismo que hacen los otros sistemas que nosotros ya hemos estado utilizando. Necesitas desligar o quitar esa idea de nuestro manejar, de nuestro día a día. Nosotros somos personas que nos acostumbramos mucho a una manera de hacer las cosas. Nos acostumbramos mucho a tomar el desayuno a una determinada hora, a tomar un café a determinada hora, a almorzar, a cenar a una determinada hora. Entonces, cuando hablamos de trabajo, ahí también hay una costumbre ya aprendida. Entonces necesitamos desligar de ese punto y darnos cuenta que al cambiar de herramienta son otros los procesos, son otras las opciones, de pronto menos, de pronto más, las que se van a ir presentando. Los procesos de migración de datos, importantísimo. Es decir, evaluar desde dónde vamos a migrar, o sea, si es que lo tenemos en alguna base de datos en especial, si es que de pronto lo tenemos en Excel, si es que necesitamos hacerlo, realizar algún tipo de conversión de datos, ya que debemos tener en cuenta qué tipos de formatos son los que soporta COA para poder importar la información que necesitamos. El servidor, la implementación, ¿dónde es que vamos a tener funcionando nuestro COA? No es simplemente el hecho, se me ocurre pensar en los clásicos instaladores de Windows, ¿no?, del clásico siguiente hasta que completa la instalación. Bueno, en el COA no es así. En el COA los procesos son completamente distintos, son por paquetes y necesitas tener algunos prerequisitos previos para que COA pueda funcionar como debe ser. Hablamos de un sistema operativo que esté acorde a las librerías de COA,
hablamos también de un espacio, digámoslo, entre comillas, físico, que vendría a ser el servidor propiamente dicho, si va a ser un servidor local, si va a ser un servidor en la nube, la frecuencia en la cual se van a realizar los backups, las copias de seguridad, las actualizaciones. Recuerda que ahora, si vas a decidirte por COA, ya no es un programa que se puede instalar en tu computador y luego, si tú quieres que ese programa se tenga en otro computador de la red de tu trabajo, se instale nuevamente, ¿no? Esto se instala en un servidor y se accede mediante un navegador web a una dirección específica. Con eso ya tienes implementado el core. Entonces el tema, digamos que pesado, va por el lado de las seguridades, va por el lado de los respaldos, va por el lado de las actualizaciones que van a caer directamente en el servidor donde se está implementando todo. Otro detallito, la capacitación. ¿Qué tipo de capacitación es la que nosotros necesitamos? Si necesitamos una capacitación a nivel usuario únicamente, es decir, conocer los módulos del sistema, o si necesitamos una capacitación a nivel administrador que nos permita ir un poco más allá de simplemente conocer los módulos, sino ya dedicarnos a tópicos sobre, se me ocurre, personalizar de pronto la interfaz del OPAC, migrar datos, tanto de usuarios como de nuestros libros, nuestros registros, nuestros ejemplares, actualizar la herramienta, es decir, actualizar versiones, gestionar copias de seguridad, todo eso, o sea, tener ese conocimiento para que después, mañana más tarde, nuestro proyecto de implementación de COA no se nos caiga, ¿no? Lo que mencionaba al principio, la participación de técnicos, tanto informáticos y bibliotecarios, de forma conjunta, esto es importantísimo. Esto es muy importante, ya que va a ser la única forma en la cual este proyecto sea sostenible a futuro. Y por último, siempre importantísimo evaluar la implementación. Para evaluar la implementación es simplemente estoy ingresando un libro, estoy haciendo un préstamo, estoy devolviendo y está funcionando bien. No. La evaluación también tiene que ser a través de mecanismos que nos permitan ver el rendimiento del servidor, si está muy lento, si está muy rápido, si está funcionando una búsqueda, si no está funcionando la búsqueda, si de pronto la información a nivel de los descriptores se están ubicando en los campos que corresponden, si se están enviando correos electrónicos automáticos, si no se están generando estos envíos. Es decir, revisar constantemente los módulos. Si el módulo de adquisiciones de pronto está cumpliendo según el presupuesto que nosotros hemos esperado, si se han definido correctamente los fondos, ver que todo funcione correctamente. Otras consideraciones técnicas importantes. Aparte de conocer el lenguaje, que te decía, el lenguaje de desarrollo de CoASPER, también ver cada uno de los distintos módulos que el sistema nos brinda. Es decir, conocer al detalle sobre qué operación yo puedo realizar en circulación, en usuarios, en búsqueda, en listas, en catalogación, para poder tener pues un conocimiento sólido y de pronto no limitarnos o no trabajar de forma limitada con la herramienta. Tratemos siempre de explotar al máximo la herramienta que tengamos a la vista. Es cierto también e importante mencionar que en el caso de COA se manejan perfiles con autorizaciones, es decir, que bien puede ser que tu perfil tenga acceso a todos los módulos, como también es muy probable y es seguro que tu perfil te permita solamente trabajar en algunos módulos. Pero no te sientas mal por tener un perfil limitado, por el contrario, eso te va a permitir también a ti conocer un poco más al detalle del funcionamiento de cada integración o de cada proceso, que se pueda ir gestionando en estos módulos a los cuales tú tienes acceso. La mudanza, ¿no? Los procesos de migración. Cuando nosotros hablamos de migrar datos, en realidad no es un proceso muy sencillo que digamos, ¿no? Ya que lo primero que uno desea es
que mucha de la data, que muchos de los datos, los registros a nivel de ejemplar, no se nos pierdan. Otro punto importante, uno dice, bueno, ¿en qué formato está trabajando Koha? Bueno, Koha te permite trabajar tanto en formato MARC como en formato Unimarc. Tienes esos dos formatos, perfecto. Pero de pronto yo me doy cuenta que mi base de datos se me ocurre, fue un desarrollo propio, sin ningún tipo de estandarización de por medio. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de realizar a continuación? De pronto depurar datos, de pronto hacer un mapeo, decir, bueno, el campo 1 va a ir a qué campo del formato marca, a qué corresponde, el código en sí, los descriptores que tengo en mi base original, a qué campo de mark se le va a asignar, cuáles van a ser las herramientas adicionales que me van a permitir tener, digamos que depurada mi base original para luego poder trasladarla por migración hacia Koha. Esto implica posiblemente desarrollar algunos scripts, migrar tablas. Cuando hablo de tablas hablo de Excel, por ejemplo. Verificar si es que es posible realizar algún otro tipo de migración desde bases de datos propias de SQL, en formatos TXT, en formatos CSV o de pronto desde un formato MARC a otro formato MARC, dependiendo si es que hay alguna herramienta de por medio que se pueda utilizar. Nosotros en el curso, por ejemplo, siempre utilizamos Marketit como herramienta, también es software libre, y que también posee un validador, por ejemplo, para MARC 21, verificar de que todos los datos de cabecera están correctamente. Poder migrar desde cualquier otro tipo de base de datos hacia Koha, completamente factible. ¿Cuál es el detalle? Que lamentablemente no hay un botón o no hay unas opciones que te digan, bueno, usted quiere migrar desde ISIS hacia Koha, pulse acá y se hace. No, lamentablemente no es así. Hay procesos intermedios que son los que se deben de realizar para poder llegar al objetivo que nosotros deseamos. Pero en resumidas cuentas, ¿se puede migrar desde cualquier tipo de base de datos hacia Koha? Sí, en efecto, se puede hacer eso. Es posible. ¿Qué otra cosa más, qué otra consideración más debemos de tener en cuenta? El servidor donde se va a realizar la implementación. De hecho, se tiene que reimplementar sobre Linux. ¿Pero qué tipo de Linux? Bueno, por las librerías con las cuales trabaja Koha, en las que más nosotros trabajamos son en 3 sistemas operativos o 3 variantes de Linux: Ubuntu, Debian o CentOS, en cualquiera de esas 3. ¿Cuál te recomiendo más? Las 2 primeras, que son, digamos que las más llevaderas, más sencillas, si es que te estás recién interesando o recién estás iniciándote en este tema de Koha. La máquina, el servidor local o el servidor en la nube también debe tener algunas características, ¿no? Digamos, ya desde un punto de vista de producción, cuando ya queremos trabajar en serio con la herramienta, hablamos de un mínimo, los valores que te menciono van a ser mínimos. Procesador de 8 GB de memoria RAM, un procesador de 2.3 GHz o 2 CPUs o 4 CPUs, según se entienda. Mínimo un disco duro de 150 GB en adelante. ¿De qué va a depender esto? De la cantidad de datos que se van a migrar. Es importante. Y no solamente piensa en el tema de migrar libros e ítems. Piensa también que se pueden migrar los usuarios. Piensa que también, si tú gustas, es posible sumarle las tapas o las portadas de los libros, y eso también tiene un peso. Entonces todo ese peso hay que tener en cuenta para ver si realmente ese mínimo de disco duro que se menciona es válido, nos va a servir, por cuánto tiempo nos va a servir, y a partir de eso, si tú calculas que esto es muy poco, pues simplemente pensar en valores mucho más grandes, ¿no? Para el lado del cliente, o sea, el usuario que va a tener el acceso, ya sean los bibliotecarios o los usuarios, ellos sí pueden utilizar un equipo ya sea con Windows, la clásica laptop o el clásico PC de escritorio, o de pronto una tableta con Android, un celular, depende. Con cualquier sistema operativo, lo único que necesitamos es acceso a Internet o a una dirección de Internet, porque en sí eso es lo que se va a utilizar.
Herramientas adicionales para procesos adicionales. Estamos hablando, por ejemplo, de los recibos que se generan en el momento de los procesos de circulación e inventario, ¿no? Las tiqueteras, impresoras láser, pistolas láser, las capturadoras de datos, que también son importantes, algunas herramientas en RFID, por ejemplo, que también son completamente compatibles en el caso del COA. Otra consideración técnica y bastante importante en este caso, la capacitación. De primera mano te cuento que en coa-mediocommunity.org/documentation tú vas a encontrar mucha información al respecto. Ahora, por el lado nuestro, por el lado de Bibliolatino, nosotros ofrecemos siempre, todos los 19 de cada mes, inicios para los cursos COA nivel usuario, COA nivel administrador y también las herramientas complementarias que se necesitan para poder llevar nuestro COA como debe ser. Es decir, necesitas conocer MAR 21, también se dicta un curso de MAR 21. Necesitas conocer las nuevas estandarizaciones RDA, también brindamos cursos sobre esto. Necesitas de pronto aprender sobre cómo clasificar utilizando el sistema de clasificación DIU y tus libros, también brindamos cursos sobre esto. Los cursos son en modalidad virtual y a estos cursos se puede acceder desde la dirección aula.bibliolatino.com. Nosotros te brindamos un usuario y una clave, obviamente luego de haber concretado tu pago, ¿no? Todo tu proceso respectivo. Otro detalle importantísimo, y es que también tenemos un canal abierto, libre, sin pago. Es un canal en YouTube, ahí te dejo la dirección, a la cual te puedes suscribir y sobre el cual tú puedes encontrar también información, algunos videos que nosotros realizamos sobre algunos procesos que nosotros vamos viendo en el constante trabajo que se va desarrollando. Algunos pasitos internos que hay que tener en cuenta, ¿no? La estandarización de metadatos. Estandarizarlo correctamente, sí, es posible que nosotros podamos ayudarte y echarte una mano con la estandarización al momento de realizar la migración. Sin embargo, te recomiendo que le eches una revisada a tu data, que quede acorde. A veces, mejor dicho, muchas veces nosotros encontramos un resumen en internet y lo que hacemos es vamos a la página web donde está ese resumen, seleccionamos control C, control B y al hacer eso estamos copiando muchos saltos de línea. Y entonces cuando queremos migrar datos, hay algunos datos que se pierden justamente por este tipo de saltos. Pequeño detalle, ¿no? Hay que verificar el arreglo de autores, mayúsculas, minúsculas, los descriptores también, las fechas de edición, las abreviaturas que son todo un tema. Hay personas que utilizan las abreviaturas como bien puedan, como también hay personas que tratan bastante de estandarizarlo y realmente son sujetos de aplauso. Muchísimas veces nos ha tocado eso. Separar correctamente los autores, utilizar correctamente los delimitadores, si es que se están utilizando delimitadores mayor-menor, como en el caso, por ejemplo, de ISIS, que utilizaba mucho en la base CEPAL, si mal no me equivoco. Utilizaba mucho el símbolo de los brackets, ¿no? El símbolo de bracket mayor-menor, los porcentajes correctamente, los slash. Revisar correctamente los historiales de préstamo. En algunos casos se pueden migrar historiales de préstamo, en otros casos es mucho más conveniente que en la base original desde donde se va a migrar quede completamente en cero el tema de historial de préstamos, o todavía se mantenga para que no tengas ningún problema sobre verificar algún tipo de historial de pronto, ¿no? Si es que se desea. Detallar correctamente los informes, los que se tienen y los que se desean. Es decir, cómo quieres tú que estos reportes en Excel de los datos que generalmente ibas obteniendo en tu sistema antiguo se vayan a presentar o a representar en tu nuevo COA. Los detalles para nuestro traspaso. En el caso de los detalles para el traspaso, es necesario definir correctamente todo lo que nosotros vamos a querer. En algunos casos se le denominan términos de referencia, en algunos casos también se le denominan puntos a tener en cuenta.
ya que esto va a ser como tu checklist de lo que debe tener tu sistema o los pasos que debe de cumplir como mínimo para que el sistema pueda ser aprobado, tus requerimientos, ¿no? Asegurar, cuando hablo de asegurar, es decir, proteger correctamente el servidor, protegerlo de cualquier visitante inadecuado, de cualquier caída, con los respectivos backups del caso. Revisar la consistencia de los datos que se hayan podido migrar, verificar que se han migrado correctamente, verificar entre el sistema anterior y el nuevo sistema, verificar de pronto con algún listado que te ayude o que te permita poder hacer esta revisión de una manera mucho más rápida. Definir correctamente el recurso humano que va a capacitar o que se va a capacitar. Sobre todo conocer si es que es persona o son personas que realmente van a sostener tu proyecto o de pronto estás capacitando personal que en una semana, en un mes o en 2 meses más ya no va a estar en la institución. Recuerda que hay una inversión de por medio. Hay que tener en cuenta eso. Asegura siempre el tema del soporte técnico, ya sea el soporte técnico propio de tu institución o si es que este proceso se realizó por una consultoría externa o una asesoría, asegurarte que también se vaya a contar con un tiempo adecuado para poder tener este soporte técnico. Y no menos importante, súper importante, todavía no vayas a botar el sistema anterior, no apagues el servidor todavía. Tenlo en cuenta, ya que es muy probable que necesites ir o contrastando datos, o verificando historiales o verificando informes, tratando de evaluar correctamente entre el sistema antiguo y el nuevo sistema la presencia de tu COA o de tu proyecto de COA en tu institución. La evaluación, el mantenimiento de nuestro proceso. La evaluación tiene que ser constante. La evaluación no solamente tiene que ser por parte del equipo de sistemas que te digan, no, si el servidor está correcto, no hay saturaciones, se están conectando las herramientas con todas las herramientas que nosotros deseamos, sino también tiene que ser por parte de los bibliotecarios, también tiene que ser por parte de los usuarios finales. Entonces, ¿qué manera existe para poder saber de que esto realmente está funcionando como se espera? Bueno, esto lo vas a ver mucho en un proceso de capacitación. Entonces el proceso de capacitación a ti te tiene que servir para verificar de que cada uno de los módulos sobre los cuales tú has aprendido un manejo estén funcionando como se espera. El uso del día a día, por supuesto, el aprendizaje de procesos nuevos y definir de pronto algún nuevo proceso que te decía yo más temprano. En el sistema anterior de pronto tú aprendiste a hacer las cosas de una forma. Bueno, es muy probable que COA o el aprendizaje de COA te lleve a desarrollar los procesos de otra manera. Entonces tenemos que definir estos nuevos procesos como tal. Y por último también definir si alguna de las fallas, porque es muy probable que lo primero que te digan es, no, el sistema no sirve, pero hay que definir si es que es falencia del sistema o es que necesitamos reforzar el aprendizaje de un determinado módulo. Esto es muy importante ya que es muy fácil echarle la culpa a un tercero sin asumir la propia. ¿Sí? Un bonus track sobre contenidos que nosotros vamos a encontrar bastante dentro de COA. Súper importante, sobre todo a partir de las versiones 3 en adelante, y es que COA se volvió responsive, ¿no? Es decir, que se puede adaptar la interfaz a cualquier tipo de pantalla, ya sea de celular, de tableta, de computador, de escritorio, de laptop. El intercambio de datos, ya sea por Z39.50 o por SRU también. La posibilidad de poder convertir tu COA en una especie de manejador de contenidos o CMS. La aparición del típico carrusel de novedades o los libritos nuevos que se van adquiriendo, enviar estas listas por correo electrónico, el servicio de SMTP de pronto que se puede implementar, para evitar la saturación del servidor subiendo tus propias portadas, se tiene un API de conexión con Amazon, con Google, que automáticamente te muestra las portadas que tiene COA de los títulos por una búsqueda interna de ISBN que se va realizando.
El poder compartir novedades o el poder compartir registros por redes sociales, la posibilidad de solicitar o recomendar adquisiciones, manejar también presupuestos, definir fondos, poder asignar un tiempo para la validez de estos presupuestos, la realización de autopréstamos, ya sean préstamos, renovaciones, devoluciones, con un módulo independiente para este tipo de procedimientos. Y también cuando queremos convertir o queremos expandir un poquito más el tema de nuestro COA, incluirlo en metabuscadores o incluirlo en bases de datos que te permitan la lectura del protocolo OAI-PMH para poder cosechar datos, o de pronto el otro protocolo, el de sindicación de contenidos, RCS, para poder tener dentro de un determinado lugar siempre presente las novedades que se van añadiendo en un determinado canal. Todo esto es lo que nos presenta COA dentro de cuestiones complementarias y con el detalle adicional de que COA siempre va creciendo. O sea, en COA siempre vas a ver novedades. Estoy muy seguro que aquí a un tiempo muchas de las cosas que se están mostrando acá ya van a pasar al pasado, valga la redundancia en la frase, pero es así. O sea, hay una constante evolución de la herramienta. Entonces, si ya hemos completado todos los pasos anteriores desde el punto de vista de la estructura de nuestros datos, una depuración, sabemos cuál es el tipo de servidor que vamos a utilizar, hemos asegurado la migración de los datos, sabemos qué es lo que se va a migrar, cómo se va a migrar, ya estamos conscientes de que hay que capacitar no solamente a las personas de informática, sino también a las personas que van a desarrollar el día a día del trabajo, los bibliotecarios, los bibliotecólogos. Entonces, pasémonos, nos podemos pasar tranquilamente a COA y poder disfrutar de la herramienta como tal. Adicional, nosotros en Bibliolatino también tenemos servicios integrales. Es decir, si tú quieres desarrollar tu proyecto de COA, pero de pronto pues no te sientes con la suficiente o con el suficiente conocimiento para poder tener tu proyecto a la mano, puedes confiar en nosotros tranquilamente. Nosotros te ofrecemos servicios completamente integrales. No somos nuevos, tenemos bastante experiencia en el sentido de los años que nos ha brindado el trabajar con COA y otras herramientas en software libre, y te podemos evaluar la colección, te podemos proporcionar un servidor en la nube, te podemos migrar los datos, te podemos asegurar una buena migración, una adecuada migración, te podemos dar capacitación ya sea a nivel usuario, ya sea a nivel administrador. Ofrecemos capacitaciones presenciales también. De hecho, si nos toca viajar, viajamos, no tenemos ningún problema por esto, y siempre adicionamos un buen tiempo de soporte técnico gratuito para que tú puedas tranquilamente tener la tranquilidad de que tu herramienta va a estar funcionando y de que vas a poder seguir contando con las actualizaciones y novedades que COA cada cierto tiempo va presentando. Si estás interesado, tranquilamente puedes mandar una comunicación al correo luis@bibliolatino.com, o si no, también puedes visitarnos en nuestra página web www.bibliolatino.com. También nos puedes comunicar por WhatsApp, ahí tienes el número, te dejo el correo nuevamente y la página web. Te agradezco muchísimo el tiempo que has podido dedicar para podernos escuchar, y bueno, estamos a la orden para cualquier consulta, cualquier duda. En todo caso, para las personas que recién están pensando en realizar el paso hacia COA, ya te dejé algunos datos, algunos tips que debes de tener en cuenta para este detalle. Visita el canal de YouTube, que tú vas a encontrar otros videos. Si por ejemplo dices, bueno, y quiero saber cómo es COA por dentro, ¿no? Bueno, ahí tenemos un videito interesante sobre la presentación de la intranet de COA y los módulos que estos pueden ir conteniendo. Bueno, estuvo con ustedes Luis Ramírez de bibliolatino.com. Muchísimas gracias nuevamente por tu atención y nos vemos próximamente. Gracias.